Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Wilson Ladeo Velázquez Guerrero. Pertenezco al programa de Ingeniería de Sistemas de SAT José Acevedo y Gómez. En esta ocasión vamos a hacer la sustentación de la primera parte del curso de bases de datos, el reconocimiento. Entonces es bases de datos, historia y evolución. Entonces, ¿qué son las bases de datos? Las bases de datos son una herramienta para recopilar y organizar información. Estas nos pueden almacenar información sobre personas, productos, pedidos u otras muchas cosas. Las bases de datos comienzan como una lista en una hoja de cálculo o en un programa de procesamiento de texto. Entonces, el origen es de la base de datos. El término de bases de datos fue utilizado por primera vez en un simposio en California en el año 1963. A partir de entonces, pues se puede definir como un conjunto de datos que son almacenados de forma clasificada gracias a la intervención de programas especializados denominados sistemas de gestión de bases de datos. La evolución de las bases de datos. Empezamos desde el año 1884, donde la primera o el primer sistema de bases de datos se creó a partir de un tabulador de tarjetas electromagnético perforadas que nos ayudaban a hacer un resumen de la información y posteriormente la contabilidad que se llevaba como en una empresa o una oficina. De 1960 a 1970, digamos que en esa década se desarrolló o se comenzó la primera generación de bases de datos, unas bases de datos jerárquicas que abría la posibilidad de almacenar estructuras de datos en árboles. En la década de 1970 a 1980, Frank Cott propuso el primer modelo de base de datos relacional que desconecta de almacenamiento de la información física, y esto se convirtió en el principio para todos los sistemas de bases de datos. La década de 1980 al 90 se crea el primer lenguaje de bases de datos llamado SQL, el cual permite racionalizar consultas con el fin de recuperar datos de intereses y realizar modificaciones. Digamos que SQL es como el primer motor de bases de datos que se crea. Entre la década de 1900 al 2000 ya se crean, digamos, software o programas que ayudan a manejar grandes cantidades de datos. Entonces surgen los cuales eh, programas que tienen éxito hasta el momento. Se desarrollan herramientas como Excel y Access y se crea la tercera generación de gestores de bases de datos. Hay que aclarar que Excel y Access, aunque manejan gran cantidad de datos, pues no almacena tanta como lo puede hacer un motor de base de datos que existen en la actualidad. Pero digamos que para manejar datos en empresas, oficinas o instituciones que no son muy grandes, Excel y Access son herramientas bastante, pues no solo asequibles, sino fáciles de usar. Entre la década del 2000 y 2010 se utiliza el MSQL en su versión 2008. Da la facilidad de combinar el lenguaje estándar del SQL y la accesibilidad del Internet, y así nace el MySQL. Actualmente, en esos tiempos hay tres compañías que son muy fuertes en el tema de manejos de bases de datos y manejan software de bases de datos bastante robustos y prestan el servicio como para que las compañías tercericen esa tarea de manejar sus bases de datos. ¿Cuáles son las más robustas o las empresas más importantes que manejan esto? Son IBM, Microsoft y Oracle. En cuanto a motores de búsqueda, pues empresas como Google, que es la más conocida, ellos mismos manejan su motor de bases de datos, el cual es demasiado robusto pues para manejar toda la información que tienen ellos y prestar sus servicios de nube. La tendencia para dónde apuntan las bases de datos. Bueno, con respecto
a la tendencia para donde apuntan, pues es el crecimiento exponencial de datos generados a través de las redes sociales, o sea que a través del incremento de redes sociales y su utilización crece los datos o el volumen de datos que se almacenan, además de los dispositivos móviles que también almacenan demasiados datos. Estos son administrados a través del Big Data, un motor de estadísticas que permite a las personas almacenar, buscar y analizar grandes volúmenes de datos. Esto es una nueva generación de bases de datos que es el Big Data. Las bases de datos están evolucionando hacia dónde, pues hacia, dónde hacia la nube, igual como todas las tecnologías últimamente están evolucionando, están haciendo su paso a la nube. eh, las compañías en prestar estos servicios de almacenamiento en las mismas garantizan su disponibilidad, integridad y confidencialidad, que son tres pilares de la seguridad de la información para almacenar bases de datos. Ejemplos de la utilización de bases de datos, pues tenemos a Google, que tiene una base de datos, yo creo que la más grande del mundo, y presta sus servicios a nivel de no solo el motor de búsqueda, sino de diferentes tipos de aplicaciones empresariales como correo, Drive para guardar información, bueno, servidores en nube. Tenemos también el WordOffice, que es un paquete de un software financiero y contable que maneja bases de datos, sistemas de control de inventario, manejan también bases de datos, y el GLPI, que es una herramienta de reporte de incidencias que maneja también una base de datos MySQL. Están ejemplos de utilización de las bases de datos. Bueno, eso fue todo y muchas gracias por su atención.